¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Bienvenidos una vez más a la clase virtual de la empresa Marcos. En esta ocasión estamos en la semana 9 correspondiente al ciclo 2019-1. Empezamos con la parte teórica. Bien, antes de empezar a estudiar este tema, abreviadamente vamos a comentar un poco de lo que es proyección ortogonal. Cuando tú tienes un punto y ese punto se quiere proyectar sobre una recta, lo que significa es que a partir de este punto hay que trazar una perpendicular a la recta y el pie de esa perpendicular se va a llamar proyección del punto sobre la recta. O sea, P' se llamaría la proyección del punto P sobre la recta L. ¿Ya? Con esa definición ya se pueden proyectar cualquier figura sobre una recta. Por ejemplo, tenemos un segmento. Puede ser este segmento, puede ser este segmento, puede ser este segmento, puede ser este segmento. ¿Ya? ¿Cómo se proyecta el segmento sobre la recta? Primero se proyectan los extremos del segmento sobre la recta. O sea, trazamos esta perpendicular. En la recta se determina una figura, que es esta línea, es este segmento. Ese segmento se llama proyección. Sería así, ¿no? La proyección AB vendría a ser la proyección del segmento AB sobre la recta L. Sería la forma formal de escribir las cosas. ¿Qué pasa aquí? Si el segmento es paralelo a la recta, igual proyectas y esta sería la proyección. Esta parte es la proyección. ¿Ya? ¿Qué pasa si estuviera con un extremo en la recta? Trazas esta perpendicular y ahora esto se llama proyección. ¿Qué pasa si el segmento es secante con la recta? Esta es una proyectante, esta es otra proyectante y este segmento vendría a ser la proyección de ese segmento sobre la recta L. Como que uno diría, profe, la proyección de un segmento sobre una recta es otro segmento. No, hay un caso especial. Cuando el segmento es perpendicular con la recta, la proyección de este segmento en la recta es este punto. Es un caso muy especial. ¿Ya? ¿Qué hace esta teoría de las proyecciones? Hace que nosotros redefinamos las cosas. ¿Por qué? Si usted ve esta figura, normalmente en esta figura esto se llama altura del trapecio. Ahora hay que llamarle, además de altura, hay que llamarle proyección. O sea, no es que ya no se llama altura, sino también hay que llamarle proyección. Aquí en esta figura, normalmente esto es un lado del rectángulo. Ahora, ¿cómo le vamos a llamar? Proyección de este segmento sobre esta recta. Y aquí, normalmente en esta figura, esto se llama cateto. Se sigue llamando cateto. Solo que a partir de ahora, a esto lo vamos a llamar proyección de este segmento sobre esta recta L. Y lo mismo ocurre con esta línea. ¿De acuerdo? O sea, lo único que estaríamos haciendo es redefinir las cosas. No para que se dejen de llamar como antes lo llamábamos, sino para que además de eso se llamen proyecciones. ¿Sí? Ya, voy a borrar todo esto. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿En qué se diferencia lo que vamos a estudiar hoy con lo que ya sabíamos antes? Antes, como se había visto en la definición anterior, eso se llamaba cateto. ¿Ya? Y cuando usted lo llama cateto, su punto visual, su punto de vista solo es este espacio. ¿Cuál es la diferencia de llamarle a esto proyección que llamarle cateto? Cuando tú le vas a llamar proyección, cabe la posibilidad de que usted a esta figura lo ves insertado en una figura más grande. Porque eso es lo que vamos a hacer, estudiar esta figura que se llama proyección asociado a un triángulo más grande, por decirlo así. ¿Ya? Y esto lo vamos a estudiar en dos partes. Primero, cuando este ángulo mide 90 y después cuando no mide 90. ¿Sí? El primer caso es sencillo y es lo que vamos a empezar.
Con eso se va a empezar. ¿Sí? Cuando el ángulo mide 90. Estudiando eso, vamos a poder comprender qué ocurre con lo demás. Listo. Ya, otro detalle. Recuerda que la clase pasada se dijo, si dos triángulos tienen dos ángulos de igual medida, entonces estos triángulos resultan ser semejantes. Mira aquí. Sabemos por la correspondencia vértice-lado, vértice A, este lado mide A, vértice B, este lado mide B, aquí este vértice debe ser C, vértice C, lado que mide C. Esta línea BH se llama altura. A partir de hoy, estos segmentos HC y AH se van a llamar proyecciones. De manera específica, esto es la proyección del lado AB sobre el lado AC. Claro, esto se llama cateto, esto se llama hipotenusa. Esto sería la proyección del cateto AB sobre la hipotenusa AC. Y lo mismo ocurre con esto. Esto sería la proyección del cateto BC sobre la hipotenusa AC. O simplemente siendo de una forma prácticos, estos dos simplemente se van a llamar proyecciones. Eso es por un lado. Por otro lado, si aquí el ángulo mide alfa, este ángulo mide 90 menos alfa. Es por eso que este ángulo mide alfa. Y como aquí este ángulo también mide alfa, puedes decir que este triángulo y este otro triángulo rectángulo son semejantes. Triángulo rectángulo AHB es semejante con el triángulo rectángulo BHC. Y note que el triángulo rectángulo ABC también tiene un ángulo que mide alfa y uno que mide 90. ¿Ya? Entonces, estos dos triángulos también son semejantes con el triángulo, en este caso, ABC. ¿Y qué ocurría, según la clase pasada, cuando dos triángulos son semejantes? Cuando son semejantes, hay lados que son homólogos. Y esos lados homólogos son proporcionales. O sea, esto al final nos lleva a una igualdad. Cocientes o una igualdad de productos. En este caso voy a tomar en cuenta la igualdad de productos. Y ya, ahí terminaba la semejanza. Lo único que vamos a hacer es a esa igualdad de producto le vamos a dar un nombre. Nada más es lo único que se va a hacer. O sea, prácticamente es como hablar otra vez de semejanza de triángulos, solo que en este caso son triángulos rectángulos, y a nuestro resultado final le vamos a dar un nombre. Empezamos. Este triángulo, por ejemplo, es semejante con el triángulo grande, con el triángulo ABC. Ya decimos, la hipotenusa mide A, ya está. En el otro, la hipotenusa mide B. El cateto que está al lado de alfa en el pequeño triángulo en BHC mide N. Y en el triángulo ABC, el cateto al lado de alfa mide A. ¿Qué sucede con estos? A cuadrado igual a B por N. Lo que les decía aquí. Son semejantes, hay lados homólogos, son proporcionales, conseguimos esto. Ya está. Lo que aquí ahora nos interesa es cómo usted lee esta fórmula. No lo puede leer de esta manera, A cuadrado B por N. ¿Por qué no? Porque A, B y N son números que representan a figuras. ¿Qué es A? Representa un cateto. ¿Qué es B? A la hipotenusa. ¿Y qué es N? La proyección. ¿Cómo lo debes leer? El cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa con la proyección correspondiente del cateto. ¿Listo? Que usualmente se escribiría así, ¿no? El cuadrado del cateto A es igual al producto de la hipotenusa con la proyección correspondiente, que es N. Y para el cateto C, el cuadrado de ese cateto es igual al producto de la hipotenusa que mide B por la proyección que mide N. Y ya está. Recuerda que también hay otra semejanza, ¿no? Hay una semejanza entre estos dos triángulos rectángulos. Aplica la semejanza que está escrita aquí, dices, ¿no? En este triángulo, cateto frente a alfa M. En el otro, cateto frente a alfa H. Aquí, cateto al lado de alfa H. En el otro, cateto adyacente a alfa N. ¿Qué pasa con ellos? Son proporcionales. O sea, M por N es igual a H por H, H cuadrado.
Listo. Eso suena muy algebraico, ¿no? H cuadrado igual a m por n. No, así no son las cosas. ¿Qué es h? Una altura. ¿Qué son m y n? Proyección. ¿Cómo lo vas a leer? Porque eso es importante, repito. El cuadrado de la altura relativa a la hipotenusa es igual al producto de las proyecciones. Como son dos, proyección 1 y proyección 2. Que en un lenguaje más común sería así, ¿no? H al cuadrado es igual a m por n. Listo. Bien, volviendo a las igualdades por aquí. Sabemos que a cuadrado b por n, que c cuadrado es b por n. ¿Qué se pueden hacer con dos ecuaciones? Se pueden sumar, se pueden multiplicar, se pueden dividir, claro, también se pueden restar. Entonces, como tenemos todas estas opciones, ¿qué pasaría si sumas? Sería sumas a cuadrado más c cuadrado igual a b por n más b por m. Factorizas b, tendrías b por m más n. Y m más n en la figura es b. Esto acá es b, o sea, b por b, b cuadrado. A cuadrado más c cuadrado igual a b cuadrado. Listo. Acabas como quien hace ahora de demostrar el teorema de Pitágoras. Un teorema muy histórico aquí en matemática, sobre todo en geometría. Pero no le faltes el respeto a Pitágoras leyéndolo de esa forma. ¿Cómo lo vas a leer? ¿Qué es B? La hipotenusa. ¿Qué es C? Un cateto. A es el otro cateto. Entonces te sugiero que lo leas así. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cateto 1 y cateto 2. O sea, lo que normalmente se escribiría, el cuadrado de B es igual a la suma de los cuadrados de A y C. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si se multiplica? Mira, si se multiplica estas dos igualdades, tendrías A cuadrado por C cuadrado igual a B cuadrado por M por N. Pero M por N está aquí, es H cuadrado, o sea, A cuadrado por C cuadrado es B cuadrado por H cuadrado. Se van las potencias, A por C igual a B por H. Listo. Y a esto, como les dije antes, les vamos a dar un nombre. Esto se lee producto de catetos igual al producto de la hipotenusa con la altura correspondiente a la hipotenusa. O sea, sería así. Cateto 1 por cateto 2, hipotenusa por la altura correspondiente a la hipotenusa. Que sería A por C igual a B por H. ¿Listo? Listo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Para ello hay que plantear un ejemplo. Mira, este ejemplo es conocido, pero es muy didáctico. Tienes aquí un cuadrado. Este ángulo mide 90 grados, este ángulo también mide 90 grados. Acá hay otra línea. Y quiero que halles el tamaño de esta línea. ¿Con qué cuentas, no? ¿Cuánto mide esta línea? Este segmento mide 6. Y este segmento mide 9. ¿Qué haces? Dices, a ver. Aquí lo que importa bastante es que usted aprenda a dar nombres. Tienes que dar nombres a las figuras. Eso ya lo hemos dicho desde la primera clase. Los nombres nos permiten saber qué teorema se va a utilizar. Ahora el nombre que se está introduciendo para el tema es la proyección. ¿Ya? Mira, en ese triángulo rectángulo, digamos, ¿qué es lo que tienes? 9, eso que mide 9, ¿es una proyección? ¿O 9 es toda esta línea AP? ¿Recuerda que les dije al inicio? 9 es la proyección, es esta hipotenusa. Y en ese triángulo rectángulo, esto es la altura.
Entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes una hipotenusa y la altura. Entonces, sabes un teorema. Hipotenusa altura, ves por acá. Hipotenusa altura, no, me falta la altura. La altura, pero no tengo la hipotenusa. El teorema que se acomoda para ese dibujo es este, hipotenusa altura. ¿Se da cuenta para qué me sirven estos esquemas que se les ha escrito? No solamente para saber el teorema, sino también me sirve para saber cuándo voy a utilizar ese teorema. Si en ese triángulo tengo, repito, la hipotenusa y una altura, aplicaría en ese triángulo ABP el teorema del producto de catetos. Necesito los catetos, aquí A, aquí B. A por B es igual a 9, por X. Siguiente paso. Este segmento se llama cateto en el triángulo AQD. Y esta línea para ese triángulo se llama hipotenusa, pero también es el lado del cuadrado, por eso es que ellos dos miden iguales. Pero aquí tienes cateto, hipotenusa. Buscas tus fórmulas, ves en tus fórmulas, dice cateto, hipotenusa. Puede ser este teorema, este no. Puede ser este teorema. También puede ser este teorema. Ahora, habrá que eliminar las opciones. Pitágoras no, porque para Pitágoras no necesitamos la presencia de esta línea. Pitágoras por ahora no. ¿Qué más? Puede ser el teorema del producto de catetos, pero me falta el otro cateto y me falta la altura, lo cual complica mucho las cosas. El otro detalle sería teorema del cateto, mira. Ese segmento H se puede conocer porque esto mide A y esto también. Mira, tienes proyección, hipotenusa, no hay más vuelta que dar. En el triángulo AQD vamos a aplicar el teorema del cateto. El cuadrado de 6, el cuadrado del cateto, es la hipotenusa por la proyección. Y qué suerte porque esto es esto. O sea, 9 por X es igual a 6 al cuadrado. ¿Cuánto vale X? 4. ¿Listo? Ya, así funcionan las cosas. ¿Sí? Bien, algunas observaciones por aquí que no estarían de más. La inversa del cuadrado de la altura es igual a la suma de las inversas de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Un teorema que se puede también deducir a partir de esa figura. No se usa mucho, eso es cierto, pero por si acaso para más adelante. Bien, el teorema de Euclides representa un esfuerzo por generalizar de alguna manera el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Este teorema, sí, cuando fui estudiante igual no lo comprendí al inicio, me costó bastante, pero luego encontré una manera equivalente de decir lo mismo y más simple. Ya, en general, ¿no? El teorema de Euclides te dice, de acuerdo al ángulo que se tiene en un triángulo, puede ser un ángulo agudo, puede ser un ángulo obtuso. Entonces, el cuadrado del lado opuesto a un ángulo agudo, en este caso a cuadrado, dice, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Aquí C y aquí B. O sea, B cuadrado más C cuadrado. Note que hasta ahí es como si fuera Pitágoras. Y Pitágoras solo se cumple cuando el ángulo mide 90. Entonces esto no puede ser Pitágoras. Menos, dice, 2 veces la proyección de uno de ellos sobre el otro. En este caso, tengo la proyección de este lado C sobre el lado AC, sobre el lado que mide B, que es este segmento. M. Esa proyección y por el lado donde está la proyección que sería, en este caso, B. ¿Y qué sucede cuando el ángulo es agudo? El ángulo es obtuso. En este caso, aquí alfa mayor que 90, entonces beta. ¿Qué sucede cuando el ángulo es agudo? Alfa menor que 90, entonces se cumple esto. Y si el ángulo es mayor de 90, entonces vas a decir, el cuadrado de ese lado A es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. B, aquí C, B cuadrado más C cuadrado, más 2 veces uno de estos lados, ¿ya?
y la proyección del otro lado sobre el lado escogido. En este caso, si he escogido al lado B, proyecto el otro lado sobre él. Sería este segmento de longitud M, digamos. 2 veces B por M. Ya está. Solo hay que tener cuidado de que en un momento es menos y en otro momento es más. ¿Cuándo es menos? Cuando el ángulo es menor de 90. ¿Cuándo es más? Cuando el ángulo es mayor de 90. Más o menos una idea, ¿no? del por qué es esto. Del por qué es esto sería así, mira. Cuando un triángulo es rectángulo, lado A, ¿ya? BC. El cuadrado de ese lado es igual a B cuadrado más C cuadrado. ¿Qué sucede cuando el ángulo mide menos de 90? Entonces, esto va a medir menos que A, pues. Es por eso que para aplicar Euclides, cuando el ángulo no mide 90, esto mide menos que A. Hay que quitarle algo, pues. ¿Qué le vamos a quitar? No cualquier valor. Justamente son valores asociados a estos lados. 2 veces, uno de ellos, lado B, luego se proyecta el otro lado sobre él y aparece ahí la proyección. De esa manera estaríamos consiguiendo esta relación. Y cuando el ángulo mide más de 90, como aquí puedes observar, más de 90, eso tiene que ser más grande que A. Es por eso que A cuadrado sería B cuadrado más C cuadrado más 2 veces uno de ellos, el lado B, y la proyección que también va a ser M. Esa más o menos es una idea de por qué a veces menos, por qué a veces más. Si usted me dice, profe, ¿y eso cómo se demuestra, no? Ya, eso no hay ningún problema. Lo podemos demostrar aquí. El lado opuesto a un ángulo obtuso. Este ángulo obtuso. Prolongado por acá y aquí está la altura. Esto mide M, esto que mide H, y aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. M cuadrado más H cuadrado. Y en el triángulo grande, exactamente la misma idea. El cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. M más B al cuadrado más H cuadrado. ¿Qué más? Restamos. A cuadrado menos C cuadrado. ¿Por qué restamos? Para eliminar ese H cuadrado. Esto se cancela con él, te quedaría menos M cuadrado. Desarrollas esto, sería M cuadrado más B al cuadrado más 2 veces B por M. Menos M al cuadrado. Esto se cancela con él. Este menos C pasa al otro miembro y te quedaría A cuadrado, B cuadrado más C cuadrado. 2 veces B por M. Más 2 veces B por M. Y ya está. Listo. Ya. Le decía, ¿no? Sugerencia. Le decía que recordar ese teorema no es fácil. Es por eso que le sugiero que lo vea así. Un triángulo, una altura. Lado A, lado B, proyección M, proyección N. Listo. Decirlo así o de esta manera es lo mismo que decir A cuadrado menos B cuadrado igual a M cuadrado menos N cuadrado. Pero para que esto funcione, para que esto pueda reemplazar perfectamente a cualquiera de estos dos resultados, lo tienes que leer bien. No A cuadrado menos B cuadrado igual a N cuadrado menos M cuadrado menos N cuadrado. No, así no. ¿Qué es A? Un lado. ¿Qué es B? Otro lado. La diferencia de los cuadrados de dos lados. ¿A qué va a ser igual? A la diferencia de los cuadrados de sus correspondientes proyecciones en el tercer lado. Sí, léelo así y vas a ver que esto se usa en vez de esto o en vez de esto. ¿De acuerdo? Ya usted decida, ¿no? Si puede evitar usar, o mejor dicho, si no recuerda esto en un primer momento, entonces te sugiero que tome en cuenta esto. Salvo que algunos problemas ya te obliguen a usar estas igualdades, bueno, lo harías, pero en la mayoría de problemas, por experiencia, les puedo decir que no. Que lo podrías fácilmente reemplazar por esto. Teorema de la mediana. Tenemos aquí un triángulo con los tres lados, A, aquí C, y este lado que mide B. Mediana que mide X. Entonces, el teorema de la mediana dice lo siguiente. En todo triángulo, la suma de los cuadrados de dos lados
es igual al doble del cuadrado de la longitud de la mediana que va al tercer lado. Mediana que va al tercer lado. Más la mitad del cuadrado de la longitud de ese tercer lado. En este caso es b cuadrado. Listo, es el teorema de la mediana. Teorema de Herón. Teorema de Herón. Lado que mide A, lado que mide C y lado que mide B. ¿Para qué me sirve el teorema de Herón? Ese teorema nos sirve para calcular la longitud de una altura. La altura es igual al doble de la inversa del lado al cual es relativa. En este caso sería B. Multiplicado con la raíz cuadrada del producto. Del producto del semiperímetro y las diferencias del semiperímetro con cada uno de los lados. O sea, P menos A, P menos B y P menos C. No está de más, pero aquí recordemos que el semiperímetro es A más B más C entre 2. ¿De acuerdo? A más B más C entre 2. Quizás sería bueno demostrar uno de estos. Por ejemplo, el teorema de la mediana. ¿Cómo se demuestra el teorema de la mediana? Dices, aquí está la mediana, esto mide C, esto mide A, esto mide X. Esta parte, cada una de ellas mide B medios, B medios. ¿Qué más? Esto es una mediana, ¿no? Esto mide menos de 90. Claro, ese ángulo o mide más de 90 o mide menos de 90. Sin perder generalidad, vamos a suponer que mide menos de 90. Por lo tanto, el otro mide más de 90. Entonces, a partir de ahora, va a ser muy frecuente esta situación. Tener un triángulo con las longitudes de los tres lados. Para poder hallar una relación entre esos tres lados, necesitamos de un cuarto elemento. Esa es la idea de este tema, que usted note eso. Por eso quiero hacer esta demostración. Si tienes la altura, aplicas Herón. Si tienes la mediana, aplicas el teorema de la mediana. Si tienes la proyección, aplicas Euclides. Gráficamente te quiero decir esto, ¿no? Si tienes los tres lados, A, B, C, si en el problema me dan este dato, el tamaño de esta línea, ¿qué teorema voy a usar? Teorema de la mediana. ¿Qué teorema voy a utilizar? El teorema de la mediana. ¿Ya? Si en un problema yo tengo un triángulo con los tres lados, pero me dan esta línea, ¿qué teorema voy a utilizar? Teorema de Herón. Si en un problema yo tengo igual las longitudes de los tres lados, me dan no la altura, sino el tamaño de este segmento. ¿Cómo se llama este segmento? Proyección. ¿Qué teorema voy a utilizar para aprovechar ese dibujo? Teorema de Euclides. Listo, es todo lo que tienen que saber, ¿no? Aparte de las fórmulas, como siempre les he dicho, es importante saber cuándo lo vamos a usar. Entonces, me interesa la mediana, teorema de la mediana. La altura, Herón. Proyección, Euclides. Aquí, mira, trazo esta línea y voy a aprovechar que este segmento, ya, para este triángulo es una proyección y para el otro triángulo también es una proyección. Entonces, mirando este triángulo, puedo usar el teorema de Euclides diciendo, el cuadrado de ese lado es la suma de los cuadrados de los otros dos, como si fuera Pitágoras, pero como no mide 90, mide menos de 90, menos dos veces la proyección que es M, y el lado donde está la proyección que es B medios. Y mirando al otro triángulo, este ángulo es obtuso. El cuadrado de ese lado es la suma de los cuadrados de los otros dos. X al cuadrado más B medios al cuadrado. Como esto mide más de 90, más dos veces la proyección es M y se encuentra en el lado que mide B medios. ¿Qué haces ahora? Sumas los dos. A cuadrado más B cuadrado sería X cuadrado más X cuadrado, 2X al cuadrado. Más B cuadrado entre 4, más B cuadrado entre 4, es dos veces B cuadrado entre 4, o sea, B al cuadrado entre 2. Y estos dos se cancelan. Listo, ese es el teorema de la mediana.
Bien, aquí tenemos 4 teoremas asociados a este tema, ¿no? Que se llama relaciones métricas en la circunferencia. El primero se llama teorema de las cuerdas. ¿Qué me dice? Los productos de las partes determinadas en cada cuerda son iguales cuando las cuerdas son secantes de una misma circunferencia. A, B, M, N. Así que vas a poder escribir que A por B es igual a M por N. Teorema de las cuerdas. Aquí debes tomar en cuenta este detalle para que no se sienta ajeno a lo que está pasando. En la mayoría de problemas que se ven involucrados productos, como los ve aquí, detrás de esos productos hay una semejanza. Entonces, ¿qué teorema vas a usar? Si veo igualdad de productos, generalmente ahí se utiliza semejanza de triángulos. Si usted va a querer demostrar esto, dirá, profe, no hay triángulos, pero puedo trazar esta línea, trazar esta otra y decir, esto por opuesto por el vértice mide igual con él. Si este ángulo mide alfa, 2 alfa, esto mide alfa. Y ya está. Alfa, teta, aquí también alfa, teta. ¿Cómo son los triángulos? Semejantes. Aplicas la semejanza y se acabó, consigues esto. ¿Ya? Teorema de las cuerdas. Teorema de la tangente. Bueno, si se traza por un punto exterior a una circunferencia, una secante y una recta tangente a la circunferencia, el cuadrado del segmento o el cuadrado de la longitud del segmento determinado en la tangente es igual al producto de las longitudes de los segmentos determinados en la secante por el punto y la circunferencia. ¿Qué serían los segmentos PC y PB? O sea, PA al cuadrado es igual a parte PC por la parte PB. Y si suena muy aburrido, hasta pesado este teorema dicho así, yo les sugiero que entre nos inventemos estos nombres y digamos, PB de esta secante, PB, es la parte que se encuentra en el exterior de la circunferencia. A eso le vamos a llamar la parte externa. Y PC es la parte más grande. A PC le vamos a llamar la parte entera. Parte externa, parte entera. ¿Qué se cumple? Que el cuadrado de la tangente es igual producto de la parte entera con la parte externa. ¿Está? Así suena mejor. El cuadrado de la tangente es producto de la parte entera con la parte externa. ¿Ya está? Es lo mismo que hemos dicho aquí, solo de una manera mucho más simple. Ya, y como pueden notar, es una igualdad de producto, lo cual quiere decir que detrás de esto hay una semejanza de triángulo, ¿no? Trazaría esta cuerda y ahí va a demostrar la semejanza. Teorema de las secantes. A partir de este punto, se trazan 2 secantes a la circunferencia. Debido a la definición presentada aquí, entender el teorema de la tangente de la secante se hace más sencillo. Dices, los productos de las partes enteras y externas determinadas en cada secante, trazadas a partir de un mismo punto, esos productos son iguales. O sea, PB por PA es igual a PD por PC. Listo. Teorema de la secante. Este teorema no se usa mucho, pero de todos modos, si el cuadrilátero ABCD es un cuadrilátero inscrito, o en todo caso inscriptible, se cumple que los productos de las longitudes de los lados, se cumple que el producto de las longitudes de las diagonales, hay que trazar las diagonales, el producto de las longitudes de las diagonales, o sea, AC por BD. Este producto de longitudes diagonales es igual a la suma de los productos de los lados opuestos. Sería A por C más B por D. Bien. Ya, estos son los teoremas. Ahora vamos a resolverlo. Bien, hemos terminado la parte teórica correspondiente a la semana 9, ciclo 2019-1, aula virtual de la Presa Marcos. Empezamos con la parte de los problemas. Bien, en ese problema nos dicen
Se ubican los puntos P en AC y Q en BC. De modo que BP igual a BA. ¿Ya? De modo que este segmento mide igual con este otro. ¿Qué más? PQ igual a QC. PQ igual a QC. PQ por QC, BC 18, a ver, BC 18, BC 18, QC 5. BC 18, QC 5. BC 18, QC 5, o sea, esto mide 5, por lo tanto QC debe medir 13, porque todo mide 18. ¿Cuánto mide AB entonces? Hay un detalle aquí. X, esto también mide X, por dato. 5, esto mide 5. Ahora observa aquí. Se trata de un triángulo donde quiero hallar este lado y tengo los otros lados 5 y 13. Tu sentido común te dice lo siguiente: como las claves son enteras, algo especial debe ocurrir en ese triángulo. Para ello ustedes deberían recordar que en un triángulo rectángulo, donde eso mide 5, 12, lo de acá va a medir 13. Que es muy probable que ese triángulo sea este que sacamos. ¿No? Que ese triángulo sea este triángulo. ¿Cómo lo comprobamos? Mira, si esto mide alfa, esto también. Si esto mide beta, esto también. Entonces, en el triángulo rectángulo ABC, entonces alfa más beta es 90. Como alfa más beta es 90, aquí la medida del ángulo BPQ vendría a ser igual a 90. O sea, se está tratando de un triángulo rectángulo efectivamente. Así que en el triángulo BPQ, x al cuadrado más 5 al cuadrado nos tiene que dar 13 al cuadrado. Lo resolvemos y esto saldría 12. Listo. Bien, dice aquí. Dos pobladores miden la longitud de BC, que representa el largo de un estanque, construyendo para ello triángulo rectángulo ABC, EH perpendicular a C, AE igual a EB. AE mide igual con EB. ¿Qué más? CH al cuadrado menos AH al cuadrado, esto de aquí es igual a 144. Veamos ese dato. Digamos que esto mida A y que esto mida B. Por dato, B cuadrado menos A cuadrado, esto es igual a 144. El largo del estanque es esto, pues, X. ¿Qué ves por aquí? Dices, yo quiero conseguir en esta figura la longitud de un cateto. ¿Qué es lo que tengo para ello? Aparentemente tengo la hipotenusa. Entonces, según la experiencia de este tema, debería conseguir este cateto para luego aplicar Pitágoras. Pensar así sería no considerar este dato. ¿Por qué este punto es punto medio de AB? Bueno, un poco introduciendo lo que ya hemos aprendido antes en congruencia de triángulos. Dices, profe, si yo trazo esta altura, mi intención de trazar esta perpendicular es de recordar que estos dos miden iguales. ¿Sí? Desde el punto H, si esto mide A, esto mide A. ¿Qué más? Entonces esta parte va a medir, todo medía B, esta parte mide A, esto mide B menos A. Ahora ahí está el detalle. En ese triángulo, este segmento que ¿sí?, que estamos resaltando, tiene un nombre. Para el triángulo ABC, ese segmento se llama cateto. Y este segmento se llama hipotenusa. Este segmento que acabo de resaltar se llama proyección. Esto es un cateto y esto es la hipotenusa. Así que en el triángulo rectángulo ABC, podemos aplicar el teorema del cateto. Teorema del cateto. Que dice, el cuadrado de ese cateto es
la hipotenusa A más B por la proyección que es B menos A. ¿Ya está? Esto sería entonces x al cuadrado sería b cuadrado menos a cuadrado. Y qué suerte, porque esto es el dato 144. Así que el valor de x vendría a ser 12. Listo. M es punto de tangencia. ¿Ya? Mn es diámetro. AC es mediatriz de... Bueno, L es la mediatriz de AC. O sea, este segmento mide igual con este otro. AB mide 8. Esto mide 8. BC mide 20. Todo esto mide 20. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto mide NQ? ¿Cuánto mide esta parte? Aún no sabemos con exactitud qué teorema se puede utilizar, qué teorema nos va a ser útil. Pero hay cosas que nosotros sabemos, no directamente al teorema de este tema, pero podemos, por ejemplo, resaltar que esto mide 90. ¿Por qué? Porque esta es la mediatriz. Y como M es un punto de tangencia y mide 90, por aquí está el centro de la circunferencia. ¿Qué más? Les había dicho, si en un problema tienes el punto medio de un lado, traza usted la base media. O después, si tienes una semicircunferencia con una cuerda, les había sugerido que tracen la otra cuerda, porque ahí el ángulo mide 90. Entonces trazas esta cuerda y esto mide 90. ¿Listo? ¿Y qué ocurre? Como esto mide 90, estas dos son paralelas. Por lo tanto, esta línea se hace base media. Si es una base media, esto va a medir la mitad, 4. ¿Qué más? Por base media, si BC mide 20, entonces esta parte va a medir 10. ¿Qué más? Ya, esta otra parte va a medir 10, claro. Usted va a decir, profe, esto mide 10 menos X. Ya, no está mal, pero mira lo que está pasando por aquí. En ese triángulo rectángulo, de nombres, por favor. Ya, triángulo rectángulo NMC. ¿Qué ocurre en ese triángulo rectángulo? Eso que tú quieres se llama altura. Disculpa, eso que tú tienes se llama altura. Eso que tú quieres se llama proyección. Y esto que mide 10 también se llama proyección. Tienes dos proyecciones. Ahí aplicamos teorema de la menor altura. Teorema de la menor altura. O sea, el cuadrado de esa altura es igual al producto de las proyecciones, que sería 10 por X. Se resuelve esto y te va a quedar 1,6. Dice, aquí hay una mesa de billar, y la bola ubicada en el punto M recorre las trayectorias MA, AB y BN, ubicándose al final en el punto N. Luego, la distancia de M a las bandas GH y GS, de M a GH y GS son 60 y 90. ¿Ya? Y la distancia de N a las bandas, igual, GH y GS, 90 y 30. Hay la longitud que realiza la bola de billar ubicada en M para llegar al punto N. Ahora, si usted prestó atención, evité decir la longitud mínima que realiza la bola. Es que, ¿qué sucede? Cuando estamos en una mesa de billar, siempre ocurre que este ángulo mide igual con él. Este ángulo mide igual con él. ¿Ya? ¿Qué sucede entonces? Si pones un alfa, esto sería un alfa, 90 menos alfa, 90 menos alfa. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese recorrido con los datos que nos están dando? Si usted prolonga por aquí, ¿ya? Como tienes esta perpendicular, ya sabes que esta perpendicular hacia GH por dato 60, esto de acá también va a medir 60. ¿Sí? Porque eso de aquí mide alfa también. Miren, como este ángulo también mide alfa, esto mide 60, al prolongarse, esto también va a medir 60. Y estos puntos que veo acá son colineales. Me interesa solamente esta parte. ¿Qué otra cosa más ganamos con esto? Si esto mide A, esto también.
A más B, me falta esta línea C. Ya, usted prolonga por aquí otra vez y sabe por dato que esta perpendicular mide, ¿sí?, de N a las bandas GH y GS, esto mide 30. Ya, y como este par de ángulos también miden iguales, esto al ser prolongado, ya va a medir también 30. ¿Qué más? Queremos hallar todo esto, A más B más C. ¿No? Los dos miden iguales. ¿Cómo lo podemos lograr? Mira, si usted prolonga esta línea y luego esta otra, ¿qué ganas? 90, aquí 90, aquí 90, esto vale 90. ¿Ya está? ¿Sí? Ya, la distancia de ese punto hacia esta línea, por dato hacia GS, mide 90. Como esto mide 30, entonces esto vale 60. ¿Qué más? La distancia de N hacia el lado GH, también por dato es 90. Entonces, esto mediría 90, o sea, esto mide 90. Como esto mide 60, entonces esto mide 30. Punto Q, punto P, punto T. ¿Qué ocurre con el triángulo PQT? Triángulo, rectángulo, PQT. ¿Qué puedes hacer ahí? Mira, son colineales. Aquí se puede aplicar Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa, que es PT al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los catetos, que sería 120, 150 al cuadrado, más aquí 120 al cuadrado. Esto me va a dar PT. ¿Cuánto va a ser PT? Claro, es ridículo aquí aplicar Pitágoras. Son números muy grandes. ¿Qué hace un estudiante hábil? Le quita 10, 10, se queda 15, 12. Le quita tercia, te va a quedar 5, tercia 4. Aquí aplica Pitágoras. ¿Cuánto sería? 25, 16, 41. ¿Qué haces ahora? Multiplica por 3. Sería 3 raíz de 50, de 41. ¿Y qué hace para llegar aquí? Multiplica por 10. Sería 30 veces raíz cuadrada de 41. Y la clave es la D. Recuerda que aquí fue importante saber que como es una mesa de billar, este par de ángulos siempre miden iguales. Y lo mismo ocurre aquí. AB mide 3 raíz de 2. AB mide 3 raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto mide AD? X. Ahora, ahí hay algo curioso que ya antes lo hemos visto. Bueno, sobre todo en la semana 4. Cuando usted tiene un triángulo donde esto mide 2 teta y esto mide 90 menos teta, ¿qué tipo de triángulo es este? Claro, este ángulo va a medir 90 menos teta y te saldría un triángulo isósceles. Mira, esto mide teta 90, 90 menos teta. Como este ángulo mide 2 teta, entonces este ángulo debe medir 90 menos teta. ¿Qué triángulo tienes aquí? Un triángulo isósceles. Ajá, entonces este segmento mide igual con este segmento. ¿Listo? A ver, vamos a ver cómo se acomodan las cosas. Dices, esto en este triángulo la hace de hipotenusa. Este segmento, tanto para este triángulo como para este otro, la hace de proyección. Algo está pasando acá. En el triángulo rectángulo ABC, podemos decir teorema del cateto. Teorema del cateto. El cuadrado de ese cateto es igual al producto de la hipotenusa que mide B, estos dos miden iguales, por la proyección. Mientras que en el triángulo ACD, usted debe notar esto. Tienes un lado B, el otro lado B y el tercer lado X. Y te interesa la proyección. El teorema entonces adecuado es el teorema de Euclides. ¿Qué diría? Respecto a este ángulo, ese lado al cuadrado es la suma de los cuadrados de los otros dos
menos el doble producto de uno de los lados, ese lado es B. ¿Por qué ese lado es B? El lado es B porque ahí está la proyección. El lado que se escoge es el lado donde está la proyección. No tiene sentido que escoge al lado que está aquí, porque habría que trazar la proyección. Como ya tenemos la proyección, se escoge ese lado. Ya está, estos dos se cancelan, esto va para allá. 2 veces B por M es igual a X al cuadrado. Pero qué suerte, porque B por M ya lo tenemos. Eso es igual a 18. 2 por 18. X saldría 6. En un triángulo ABC se traza G perpendicular a la bisectriz interior BL. Dibujemos el triángulo. Triángulo ABC. Ya, hay que trazar una bisectriz interior. Más o menos estaría así. Dice la bisectriz interior BL. Luego dice AG perpendicular a esta bisectriz. G está en BL. Este es el segmento AG. GF es paralelo a BC. GF paralelo a BC. ¿Dónde está F? En AC. GF, ya, AC8, AG cuadrado más CG cuadrado 40. Esto que mida A, esto que mida B, y acá tendrías este dato. A cuadrado más B cuadrado es igual a 40. GF, ¿cuánto mide GF? Así como está, de hecho no hay forma de darse cuenta qué teorema se va a utilizar. Pero aquí hay una sugerencia que les debo dejar. Cuando hay un problema, tú tienes que conseguir un producto de segmentos, bueno, un producto de las longitudes de dos segmentos. Generalmente eso se arregla con semejanza de triángulo. Pero si tienes que conseguir una suma de cuadrados o diferencia de cuadrados, hay 3 posibles teoremas que debes tomar en cuenta. Teorema de Pitágoras, teorema de Euclides o el teorema de la mediana. Usa uno de los 3. ¿Ya? Veamos. En el problema anterior usamos también esta idea. Aquí hay una bisectriz y una perpendicular a la bisectriz conviene prolongar la línea. ¿Por qué? Porque al prolongar esta línea, ¿por qué? Porque al prolongar esta línea, aquí tienes un triángulo isósceles. Estos dos miden iguales. La altura es una mediana, esto mide A. Y como estas dos son paralelas, aquí lo voy a escribir, GF es paralela con BC, entonces AF igual a FC. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto se convierte en base media, pues, ¿no? Se convierte en base media. Y mira, se concentra en este triángulo y se va a dar cuenta que para ese triángulo, esa línea que nos interesa saber cuánto mide es una mediana. ¿Ya? Lo cual acomoda todas las cosas porque ya sabíamos que este segmento por dato mide 8. Y esa línea que queremos hallar es una mediana. Entonces voy a aplicar en el triángulo AGC teorema de la mediana. ¿Qué dice? La suma de los cuadrados de dos lados es el doble del cuadrado de la mediana que va al tercer lado, más la mitad del cuadrado de ese tercer lado. Listo. Ya, esta suma de cuadrados es 40. Ya, 40. Igual, 2x al cuadrado más esto al cuadrado 64 entre 2, 32. 8, 4, x saldría 2. Dice aquí, solo estoy dibujando una parte de todo ese parque, ¿no? La alcaldía de un distrito decide tomar la zona, una parte de esta zona L para hacer un parqueo. ¿Ya? Para ello, ¿qué tiene? ¿No? Dice, los triángulos ABC y QRP son congruentes. Bueno, eso ya está. ¿Qué más? PR mide 140. Esto mide 140. Por lo tanto, AB también mide 140.
¿Qué más? PQ mide 50. Esto mide 50. 150. QR mide 130. QR mide 130. Pero si eso mide 130 es porque esto mide 130. ¿Ya? Dato, ya vamos a escribirlo así. Dato, dice el triángulo ABC es congruente con el triángulo QRP. ¿Eso para qué me sirve? Mira, si el lado PR mide 140, es porque su homólogo BC, esto va a medir 140. Si QR mide 130, su correspondiente AB mide 130. ¿Qué más? Si AE mide 80, AE. PR 40, ya está. QR 130. QR 130, AB mide 130. ¿Ya está? AC mide 140. A ver, BC mide 140 y PQ 150, AC mide 150. Ya, solo que acá hay un detalle. El segmento AE mide 80, lo cual quiere decir que esto mide 70. ¿Ya? ¿Cuánto mide EF? Bien, es un triángulo donde se tienen los tres lados, entonces cualquier cosa del triángulo se puede calcular, lo que quieras. Es más, este triángulo hace una alusión a este triángulo, 13, 15, 14. Es un triángulo que se suele tomar como referencia para poder plantear algunos problemas, porque tiene algo especial. Porque al trazar la altura, esto mide 12. Y este ángulo va a medir 53 medios. Disculpa, 53. Aquí mira. Traza la altura por compromiso. Eso se puede calcular. En el triángulo ABC, por el teorema de Herón, ¿sí? AQ te va a salir 120. ¿Ya? 120. 120. ¿Ya? Esto sale 120. ¿Y eso de qué me sirve? Aquí vamos a poder afirmar que el triángulo AQC es semejante con el triángulo EFC. ¿Sí? De esa semejanza vas a decir en el grande 120, en el pequeño X. En el grande esto mide 150 y en el pequeño eso mide 70. Listo, opere esto, ¿cuánto vale X? Se va. ¿Cuánto sale esto? Lo operas. Si lo operas, esto te va a salir 56. Dice aquí. B es un punto de tangencia, FB mide 4, ya está. BC mide 6. ¿Cuánto mide AF? ¿Cuánto mide esta línea? Ya, les dije, si en un problema yo tengo este segmento y me interesa el tamaño de este segmento, ya, el teorema más adecuado es, si yo le tengo asociado una tangente, obviamente sería el teorema de la tangente. Y si le tengo asociado una secante, le aplicaríamos teorema de las secantes. Primer paso entonces, teorema de la secantes. Esto mide A, esto mide B. Sería parte entera. Parte entera, secante respecto a esta circunferencia. X más 10. Parte externa, X. Igual. Parte entera, A más B. Parte entera, A. Eso es por un lado. Por otro lado, para la pequeña, esto es una tangente. Teorema de la tangente. Teorema de la tangente. Esto al cuadrado, X más 4 al cuadrado es igual. Parte entera, A más B. Y qué suerte, porque la parte externa también mide A. ¿Cómo son estos? Iguales. X al cuadrado sería igual a X por X más 10. ¿Cuánto sale X? Resuelva esto. Ojo, que es una ecuación lineal, no es una ecuación cuadrática. El cuadrado de X se cancela. X te va a salir 8.
O es punto medio del diámetro AB, o sea, es el centro de la semicircunferencia. L es un punto de tangencia. HL es bisectriz del ángulo AHC. O sea, en otras palabras nos están diciendo que tanto ese ángulo como este ángulo que ve aquí miden 45. 45 y acá también 45. BP mide 6, PC 2. Esto mide 6 y esto mide 2. ¿Cuánto mide el radio de la semicircunferencia? Ya. Bien. Algo que podemos hacer es, obviamente, si tengo que hallar un radio, debo trazar por lo menos uno. Ese radio, el adecuado, sería esta, de O hacia L. Este ángulo mide 90. Ya, y como aquí este ángulo mide 90, aquí aparece algo, ¿no? ¿Cómo se llama el cuadrilátero LCHO? LCHO es un cuadrilátero inscriptible. Y como es un cuadrilátero inscriptible, entonces ese 45, por ejemplo, pasa por acá. Claro, habrá que trazar esta línea. Y este ángulo mide 45. Entonces, la medida del ángulo LCO, 45. ¿Qué más? Como esto mide R, eso acá también va a medir R. Triángulo notable de 45 grados. Lo cual resuelve nuestro problema porque, mira, tienes aquí una tangente y la parte externa de una secante. El mejor teorema a considerar, teorema de la tangente. Sería R cuadrado igual a parte entera 8 por parte externa 2. ¿Cuánto vale R? 4. Listo. Resolución. Dice, AB es diámetro, el arco MQ mide igual con el arco BM. Este arco mide igual con este otro arco. AH igual a HQ. Esto mide 3, esto también mide 3. AB mide 10, lo cual quiere decir que el radio mide 5. 5 y 5. ¿Cuánto mide EH? X. Bien. Claramente este problema se está acomodando al teorema de las cuerdas. Teorema de las cuerdas. Por el teorema de las cuerdas, 3 por 3 es igual a X por la otra parte que sería HM. O sea, lo que tendríamos que hacer para resolver el problema es conseguir HM. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Observen. Si esto mide alfa, eso también, este ángulo inscrito mide alfa. Para aprovechar este punto medio de la cuerda, trazaríamos esta línea. ¿Por qué? Centro, punto medio, 90 grados. ¿Qué más? Al trazar esta línea, que es un radio, esto mide 5, este ángulo mide alfa. Y mira, alfa aquí, estas dos líneas son paralelas. Por lo tanto, esto mide 90. Es más, alfa se puede hallar, ¿no? Alfa mide 53. Pero si acá es 5, acá es 3, esto vale 4. Entonces, en el triángulo rectángulo HOM, ahí Pitágoras, HM al cuadrado sería 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. O sea, HM sería igual a raíz cuadrada de 41. Listo. Eso es lo que queríamos. Se reemplaza aquí y por lo tanto se reemplaza, pasa a dividir. X saldría 9 entre raíz de, bueno, racionalizando, 41 por la raíz cuadrada de 41. Esa es la respuesta. Bien, jóvenes, aquí les dejo las claves de los problemas propuestos y los últimos problemas. Muy bien, jóvenes, eso es todo por esta semana. Nos vemos la siguiente semana. Los temas a estudiar, áreas de regiones triangulares. Hasta entonces.